El candelabro cayó como una sentencia. Primero un sonido agudo y seco que atravesó el silencio de la sala. Luego fragmentos de cristal que chisporrotearon sobre mármol y telas lujosas. Y por último, el cuerpo de Gabriel Mondragón, desplomado entre una lluvia de luz rota. La casa, esa fortaleza de marfiles y espejos donde nada debía perturbarse, pareció contener la respiración. Para alguien que había aprendido a controlar las piezas de su mundo con la misma precisión con que ajustaba las cifras de sus balances, el estrépito fue una fisura. Para los que miraban desde fuera fue un accidente. Para él fue una advertencia. Las fotografías de la caída dieron la vuelta a la ciudad en cuestión de horas. Titulares que hablaban de negligencia, de mala fortuna, de una lámpara mal sujeta. Había también otra versión más fría y calculadora que empezó a filtrarse entre los despachos de la empresa. Alguien había intentado silenciar a Gabriel. No era la primera vez que la mesa directiva se convertía en campo de batalla, pero sí la primera en la que los golpes llegaban a la intimidad de su hogar. En el hospital, la palabra ceguera se deslizó en susurros. Médicos que ponían cifras y probabilidades, neurólogos que hablaban de daños en la retina, de contusiones, de un pronóstico que todos sabían aún impreciso. Gabriel escuchó las especificaciones con la calma de quien ya había considerado todas las variables. ¿Qué se podía prever? ¿Qué se podía maniobrar? Pero bajo esa serenidad el candelabro cayó como una sentencia. Primero un sonido agudo y seco que atravesó el silencio de la sala. Luego fragmentos de cristal que chisporrotearon sobre mármol y telas lujosas. Y por último, el cuerpo de Gabriel Mondragón, desplomado entre una lluvia de luz rota. La casa, esa fortaleza de marfiles y espejos donde nada debía perturbarse, pareció contener la respiración. Para alguien que había aprendido a controlar las piezas de su mundo con la misma precisión con que ajustaba las cifras de sus balances, el estrépito fue una fisura. Para los que miraban desde fuera fue un accidente. Para él fue una advertencia. Las fotografías de la caída dieron la vuelta a la ciudad en cuestión de horas. Titulares que hablaban de negligencia, de mala fortuna, de una lámpara mal sujeta. Había también otra versión más fría y calculadora que empezó a filtrarse entre los despachos de la empresa. Alguien había intentado silenciar a Gabriel. No era la primera vez que la mesa directiva se convertía en campo de batalla, pero sí la primera en la que los golpes llegaban a la intimidad de su hogar. En el hospital, la palabra ceguera se deslizó en susurros. Médicos que ponían cifras y probabilidades, neurólogos que hablaban de daños en la retina, de contusiones, de un pronóstico que todos sabían aún impreciso. Gabriel escuchó las especificaciones con la calma de quien ya había considerado todas las variables. ¿Qué se podía prever? ¿Qué se podía maniobrar? Pero bajo esa serenidad operativa, algo se movía distinto. No era el cálculo del empresario, era la necesidad de descubrir quién había pasado del rumor a la acción. Decidió fingir. No fue una decisión súbita ni un arrebato de orgullo. Fue una estrategia trazada con la paciencia de un ajedrecista. Si aparentaba la pérdida de la vista, los gestos de los demás se volverían más genuinos. Las manos traicionaban más que las miradas cuando la vista desaparecía. La gente bajaba la guardia, se mostraba, cometía errores. Gabriel había visto, y visto mucho, pero aquella vez eligió mirar a través de la ceguera como un lente invertido, observando cómo los demás se movían en un mundo que él fingía no poder ver. La rueda de prensa fue un ejercicio de control. Frente a las cámaras y los micrófonos, su voz sonó medida, grave y cansada. Dijo lo suficiente: el accidente, la recuperación incierta, la necesidad de reposo. La prensa leyó entre líneas la palabra que no pronunció con abandono, pero que sí consintió: ceguera. En su intimidad, sin embargo, esa mentira iba a abrir una ventana, y él estaba dispuesto a asomarse con cautela. Cuando regresó a la mansión, la casa había cambiado de aspecto. Para él, los cuadros y las alfombras habían perdido su función inmediata de objetos a poseer. Eran ahora pistas a descifrar. Doña Lucía, la ama de llaves, lo recibió con la delicadeza de quien ha visto a muchos hombres doblarse ante el tiempo y las circunstancias.
Había en ella una intuición silenciosa, protectora, prudente y a la vez implacable con la hipocresía. Notó en Gabriel algo distinto, una postura más contenida. Aceptó la nueva escena sin preguntas, como quien no quiere romper el arnés que otros le han pedido sujetar. El ruido de la casa se recompuso para sostener la impostura. Había que inventar gestos, tropezones, frases que ocuparan el lugar de la vista. Gabriel aprendió a usar el bastón con la misma precisión que usaba su teléfono. Había una disciplina en mover la mano, en localizar las paredes, en dejar que los demás lo guiasen sin parecer totalmente desvalido. Para sus colaboradores más cercanos, aquella incapacidad era real. Para su círculo íntimo, una sombra que pedía cuidado. Para los conspiradores, posiblemente, la prueba de que una ocasión se había presentado. En ese contexto llegó Camila Arellano. No fue por glamour ni por recomendación de alta sociedad, fue por necesidad y por ser la mano que sabía transformar ingredientes en consuelo. Era una mujer joven, recién graduada en gastronomía, que llevaba la vida en los pliegues de su ropa de trabajo, manos con pequeñas cicatrices de recetas malcribadas, una chaqueta marcada por el aceite y un diploma que todavía olía a tinta fresca. Viuda, madre de Paulina, 8 años, había llegado a la ciudad buscando abrir puertas que parecían cerradas por costumbre y prejuicio. La oferta para cocinar en la mansión no era una invitación al lujo, era para ella una posibilidad de cambiar la estabilidad de su hija por la suya. Paulina llegó agarrada de la falda de su madre, con una mochila que contenía más cuentos que libros y una inocencia capaz de desarmar esquemas. Tenía esa manera tan de verdad de mirar a la gente, sin cálculos, sin máscaras, donde los adultos encontraban corrientes subterráneas de interés o interescropio, Paulina veía solo caras amables o caras ásperas. Sus primeras palabras en la casa fueron preguntas sobre las lámparas y los cuadros. Sus manos tocaron el borde de una mesa y la miraron como si pudiera contarle historias. La cocina de la mansión fue el refugio donde Camila empezó a reclamar su lugar. No le bastaba cocinar, ella cocinaba para narrar. No importaba que los fogones fueran profesionales, ni que los ingredientes vinieran en envases que nunca había visto en su escuela. La base era la misma: mano, ritmo, memoria. En la cocina se movía como quien reencuentra algo propio. Pelaba naranjas con la precisión de quien recuerda a su madre. Sentía el aroma del comino como quien recuerda un abrazo. Preparó un omelette sencillo la primera mañana, huevos batidos con un toque de leche, sal y la paciencia de no apresurarse en la lumbre. El aroma se extendió por la casa y se coló por los corredores como una promesa. Gabriel la observó desde un punto que nadie conocía, no por la ventana ni por la puerta entreabierta, sino mediante una vigilancia más íntima. Había decidido fingir incapacidad visual, pero no renunciaba a sentir. La cocina le ofrecía una línea directa al afecto cotidiano: los platos, la calma de quienes trabajan con alimento, los gestos minúsculos de una ama de casa que es empresaria de su propio tiempo. Camila no era una mujer que buscara halagos, era una mujer que se concentraba en el oficio. Y ese oficio tenía consecuencias. Puso orden donde el servicio había dejado rutinas, improvisó sabores, cotejó ingredientes con la seguridad de quien había aprendido a leer por el gusto. En el silencio de su cuarto, cuando las sombras se alargaban entre muebles y cuadros, Gabriel confesó a sus colaboradores más próximos lo que habría de parecer una extravagancia: fingir. El plan no fue presentado como un truco sin coste. Al contrario, se habló de riesgo moral, de posibilidad de daño emocional a inocentes. Había en la decisión de mantener la apariencia de ceguera una factura que él estaba dispuesto a pagar, pero no sin una complicación. Necesitaría a alguien en la casa que pudiera moverse entre los muros sin ser del todo sospechosa. Camila, con su discreción y su cuerpo ocupado en labores inocentes, encajaba en la escena como un faro que no sabía que iluminaba.
Las primeras interacciones entre ellos estuvieron teñidas de la distancia que impone una verdad a la espera del desenlace. Ella lo trató con naturalidad, sin condescendencia. Él contestó con esa cortesía calculada que tanto le costaba hacer sincera. Gabriel pidió platos que nunca antes había dado importancia, pidió comida que hablara de hogar. Ella le puso en la mesa cosas acongojantes y simples, un guiso que sabía a infancia y un pan que había sido amasado con la intención de calentar palmas. Paulina comía con la libertad de quien considera al comensal como extensión de su madre. Hacía preguntas, metía los dedos, reía cuando algo picaba. Doña Lucía observaba. En sus ojos se leía la satisfacción de la que cuida y la alarma de quien ve mariposas en redes que pueden quemarse. A veces, cuando los dos estaban solos en la cocina, Gabriel acompañado por su silencio, Camila concentrada en un caso, la mujer mayor los ojeaba con una mezcla de aprobación y desasosiego. Sabía que el millonario jugaba con su cuerpo emocional y sabía también que la joven cocinera llevaba sobre los hombros una responsabilidad y una fragilidad que debía protegerse. No pasó mucho tiempo antes de que pequeñas grietas aparecieran en la tranquilidad. Ramiro Salvatierra, vicepresidente de la compañía, movía sus fichas con esa ambición que no soporta las manos ajenas sobre sus objetivos. No era un villano efectivo por naturaleza, era un hombre con hambre de ascenso, de poder que se mide en oficinas y firmas. Renata Arriaga, la prometida de Gabriel, y un rostro habitual en eventos sociales y redes, apareció en la mansión con esa naturalidad que pretende normalizar lo inusual. Había en ella una coquetería calculada, una voluntad de limpiar los obstáculos con la misma destreza con la que elegía su ropa. Su relación con Ramiro era fría y conveniente, alianzas que se forjaban con miradas fugaces y con promesas no dichas en voz alta. Las primeras señales fueron gestos, un dossier que se dejó sin cerrar sobre la mesa de la sala de juntas, un correo borrado con prisas, una llamada que se cortó en el momento en que alguien entró a la habitación. Gabriela notó con la cabeza que la marea conspiraba, pero como quien observa la efervescencia desde un vaso, sin mover aún la cuchara, midiendo hasta dónde remover. La ceguera fingida servía para observar en silencio, para recoger chispas que de otra manera no se descubrirían. Por su parte, Camila no supo de intrigas ni de cargos, le bastaba con la entrega diaria de su trabajo y con la seguridad de que su hija tenía una cama caliente y alguien que le contaba cuentos. Pero las piezas pequeñas se metían entre la rutina. Renata, en una ocasión, dejó caer una frase en el comedor sobre el riesgo de personas que no entienden su lugar. Lo dijo con la ligereza de quien cree que la vida es una alfombra que otros deben pisar con cuidado. La tensión se cocinaba en la casa, pero todavía no se servía en la mesa. Hubo un día en que Gabriel, Renata Arriaga, la prometida de Gabriel, y un rostro habitual en eventos sociales y redes, apareció en la mansión con esa naturalidad que pretende normalizar lo inusual. Había en ella una coquetería calculada, una voluntad de limpiar los obstáculos con la misma destreza con la que elegía su ropa. Su relación con Ramiro era fría y conveniente, alianzas que se forjaban con miradas fugaces y con promesas no dichas en voz alta. Las primeras señales fueron gestos, un dossier que se dejó sin cerrar sobre la mesa de la sala de juntas, un correo borrado con prisas, una llamada que se cortó en el momento en que alguien entró a la habitación. Gabriela notó con la cabeza que la marea conspiraba, pero como quien observa la efervescencia desde un vaso, sin mover aún la cuchara, midiendo hasta dónde remover. La ceguera fingida servía para observar en silencio, para recoger chispas que de otra manera no se descubrirían. Por su parte, Camila no supo de intrigas ni de cargos, le bastaba con la entrega diaria de su trabajo y con la seguridad de que su hija tenía una cama caliente y alguien que le contaba cuentos. Pero las piezas pequeñas se metían entre la rutina. Renata, en una ocasión, dejó caer una frase en el comedor sobre el riesgo de personas que no entienden su lugar. Lo dijo con la ligereza de quien cree que la vida es una alfombra que otros deben pisar con cuidado. La tensión se cocinaba en la casa,
pero todavía no se servía en la mesa. Hubo un día en que Gabriel, por primera vez desde que inició la impostura, permitió que su voz se suavizara de verdad. No fue una caída del plan, fue la revelación de algo que él no esperaba controlar. Estaban en la cocina, cerca de la ventana que daba al jardín. La lluvia asomaba a lo lejos, encendiendo un olor a tierra mojada, pero dentro dominaba el olor de laurel, cebolla y el cuero de una sartén que había conocido manos más rudas que la suya. Camila pelaba tomates con el ritmo de quien hace música con las manos. Gabriel preguntó, torpemente, por la receta del guiso que estaba preparando. Ella se rió con la naturalidad de esa risa que no necesita adornos, y le explicó sin solemnidad, como si enseñara a un niño. Quizá fue el tono, o la manera en que la luz se apoyó en su cara, o el leve temblor en la mano de ella cuando contó que trabajaba para pagar una deuda, y que su hija era su norte. Pero algo en Gabriel se aflojó. No era el amor de una novela rápida, sino una abertura paulatina, una rendija por la que empezó a entrar un sentimiento que no esperaba medir en bonos ni en porcentajes. Mirar sin ver había cambiado su forma de escuchar. Empezó a valorar el gesto más que la posición, la constancia más que la estrategia, y le molestó esa falta de equidistancia, porque reconocerse afectado significaba admitir vulnerabilidad. Camila, por su parte, comenzó a notar que algunas de las rutinas de la casa obedecían a movimientos que no entendía. Había puertas que se cerraban sin razón y objetos que aparecían en lugares distintos. Una fotografía en la repisa que luego ya no estaba. Un jarrón que quedaba donde ella no lo había dejado. No pensó en conspiraciones, pero sí en desorden. Y en la cocina descubrió que su trabajo tenía un efecto que iba más allá del paladar. Aportaba calma. Los empleados, que al principio la miraron con cierta reserva, ahora la saludaban con una nueva confianza. Incluso Renata, al cruzarse en uno de los pasillos, dedicó a Camila una sonrisa medida, un asentimiento que parecía evaluar. En una tarde clara, Gabriel permitió que Paulina lo sentase a la mesa. No fue un gesto planificado. La niña se acercó como quien no sabe de jerarquías. Puso ante él un plato con galletas que habían quedado de la reciente merienda, y sin pedir permiso, tomó su mano. Paulina no conocía la impostura. Para ella, la grandeza de una casa no estaba en sus extensiones, sino en la disponibilidad de alguien para contar un cuento. Gabriel le habló con la voz que había aprendido en los últimos días. Pausada, delicada. Paulina le habló de su colegio, de su maestra, de una batalla perdida contra una galleta demasiado crujiente. La escena fue una de esas que rompen el plan. El empresario advirtió que su esquema le exigía frialdad y que, sin embargo, empezaba a preferir la ternura de la niña a la frialdad de una junta exitosa. Los primeros indicios de la conspiración se mostraron como sombras al borde del cristal. Una llamada interceptada en la que una voz masculina mencionó acelerar el tiempo. Un sobre sin remitente dejado en la entrada del despacho con notas que hacían referencia a cifras que solo un ambicioso podría desear. Gabriel interpretó cada signo con la tranquilidad de quien sabe que la paciencia es a veces la arma más punzante. Contrató a 2 colaboradores externos, un abogado contacto y un perito que podría desenmarañar manipulaciones físicas. Les habló con la franqueza de quien organiza un operativo, pero no explicó cómo su operación pasaba por una ceguera fingida. No era momento para aclaraciones morales. Si algo le enseñó la vida del poder, fue que la verdad puede ser una herramienta o una trampa según quien la sostenga. La convivencia forzó escenas de intimidad que ninguno previó. Una noche, mientras la casa se sumía en un sopor dorado, Camila sorprendió a Gabriel teniendo que orientarse en la oscuridad de su despacho, no por maldad, sino por despiste. Quería regresar un libro que había tomado, y su mano buscó la luz de la mesa, no la del interruptor. Ella lo guió con la costumbre de una que acompasa pasos. En el trayecto tocaron la misma superficie de una mesa, la misma esquina gastada. Fue un contacto mínimo,
casi sin importancia, pero suficiente para que ambos notaran que el silencio podía sostener algo más que la impostura. En uno de esos instantes, Gabriel pensó en la primera vez que había comprado aquella casa, el orgullo que lo había impulsado, la razón por la que había acumulado objetos, la manera en que había usado el espacio para medir éxito. Ahora, en la penumbra que él mismo había creado, se vio como un coleccionista con huecos en la vitrina. Sabía que la farsa tenía un precio, dolor en quienes amablemente le ofrecían su verdad, heridas en la confianza que alguien como Camila depositaba sin sospechar. Y sin embargo, siguió, no por desdén, sino por una especie de disciplina profesional que no distinguía entre justicia y supervivencia. Mientras tanto, Ramiro no dormía tranquilo. Su ambición lo hacía más audaz. Empezó a mover papeles, fotografiar documentos, tejer conversaciones que llevaran a confirmar un montaje perfecto. Un golpe administrativo que dejaría a Gabriel en la sombra de sus propias decisiones. Renata, en tanto, actuaba como sombra social que neutralizaba simpatías. Su presencia en actos públicos distraía, y su sonrisa calculada rompía con las contenciones que otros podían usar para acercarse al patriarca. Para ellos, la ceguera fue un anuncio de festín, una ocasión para justificar movimientos sin miradas inquisitorias. Ella, por su lado, vivía apenas consciente de que su vida profesional iba engrosando un tejido social nuevo. Empezó a recibir halagos que reafirmaban su oficio. «Ese mole tiene alma», dijo una vez la directora de eventos de la casa, y aquella frase se quedó pegada en la memoria de Camila como una joya. No supo aún que esa misma noche, en otra sala, Ramiro repasaba cuentas que, si se manipulaban, le podrían colocar el control de la empresa. Su mundo era delicia y dificultad, su horizonte la seguridad de su hija. El tiempo se fue tensando como una cuerda. Hubo días de calma y noches de vigilancia. Gabriel añadió al equipo a un perito que revisó las lámparas y descubrió indicios de manipulación. Tornillos aflojados, un cable mal asegurado. No eran pruebas concluyentes, pero eran suficientes para sospechar. Su gabinete legal empezó a ordenar documentos, a requisar grabaciones de seguridad, a pedir peritajes forenses que explicaran el accidente. Cada movimiento se hizo con la paciencia del que prepara una red en la oscuridad. El objetivo era claro: descubrir a quien quería arrebatarle la vida o al menos intentar hacerlo. En la cocina, la relación entre Camila y Gabriel avanzó con la delicadeza de quien va probando sabores nuevos. Había una escena recurrente que ambos empezaron a esperar: el desayuno de las mañanas, cuando el jardín aún no abría sus ventanas al día y la luz era una lente apenas tibia. Camila preparaba pan, un café no tan amargo como prefería Gabriel y algo para la niña que siempre tomaba más fruta que dulce. En esos momentos, Gabriel hacía preguntas que no eran estrategias, sino curiosidades. La receta de la abuela, ¿por qué siempre añadía una pizca de canela al guiso? ¿Qué significaba aquel gesto con la cuchara que hacía al final? Ella respondía sin aprecio por la utilidad de su respuesta, contaba y así cosía a los otros con su historia. Doña Lucía, que barría los pasillos a esas horas, escuchaba y no intervenía. La mujer comprendía que la verdad puede nacer de las rutinas y que el calor de una cocina tiene fuerza suficiente para reconstruir a un hombre que decide, aunque sea por estrategia, renunciar a una parte de su dignidad. A veces, cuando las voces se alejaban, la ama de llaves dejaba un plato en la puerta del cuarto de Gabriel con una nota simple, para que recuerde el sabor de casa, un gesto sin pretensiones, que fue una de las primeras formas de ternura que aquel hombre recibió sin condiciones. Todo parecía rodar hacia una normalidad en la que la mentira permanecía discreta. Pero las conspiraciones no esperan. En un despacho, una ventana tenue dejó ver que Ramiro tenía prisa por convertir sospechas en hechos. No era arrogancia pura, era cálculo y miedo a perder lo que consideraba suyo. Sus manos temblaban en las fotografías y su mirada se clavaba en cifras que le prometían ascensos.
Renata, por su lado, ejercía su influencia en cenas y eventos donde su sonrisa borraba preguntas y su posición social disipaba rumores. Entre ellos hubo una complicidad silenciosa, el apoyo mutuo de quienes venden certezas a cambio de favores. La calma se transformó en pulso. Gabriel, por primera vez desde que empezó la farsa, se permitió mirar algo que no fuera simplemente trazar la próxima jugada. Miró a Camila y pensó en su historia, en la manera en que la cocina era para ella lo que la empresa era para él, un territorio que se conquista con trabajo, no con trucos, y en esa comparación aprendió la lección más peligrosa, la diferencia entre ver con los ojos y ver con el corazón. Ver con los ojos lo había hecho un triunfo, ver con el corazón lo convertía en hombre. Uno de los últimos días antes de que la tensión escalara, Camila cerró su jornada preparándole a Paulina una sopita que la niña devoró con la urgencia de quien acumula energía para saltar. Cuando se sentó a recoger las cazuelas, encontró en el suelo un sobre blanco que no le pertenecía. No tenía remitente. Por costumbre guardó la nota entre los paños de cocina, pensando que quizá alguien lo había extraviado. No lo leyó. En su lugar, lo dejó escondido junto a la pila de platos y siguió adelante. No era por prudencia, era por esa resistencia innata que tienen quienes trabajan con las manos, poca previsión para las intrigas, mucha para la tarea. Entretanto, en una oficina oscura, una voz decía al teléfono que era tiempo de acelerar. La escena final de esa etapa fue sencilla y terrible a la vez. Una cena íntima en la que por primera vez Gabriel aceptó que la ceguera fingida dejase de ser solo una táctica y se convirtiese en experiencia compartida. Paulina, como siempre, tenía preguntas sin malicia. Camila habló de su pasado con esa naturalidad que confiesa sin dramatismos, de su marido, de su duelo, de cómo la cocina la había salvado. Gabriel escuchó y, sin palabras grandilocuentes, dejó su mano sobre la de ella, primero como gesto de cortesía, luego como un contacto más directo que cualquier palabra oficial. Aquello fue una pequeña fisura en la disciplina del plan. La noche cerró alrededor de ellos como una promesa. Todo lo que no se decía quedaba por decir. Y en el despacho, lejos del calor de la mesa, Ramiro y Renata trazaban un mapa que, cuando se activara, iba a poner en marcha la maquinaria que despesaría el corazón de la casa y, con suerte para ellos, el control de la empresa. Pero aún no era hora. La ciudad dormía y en la mansión una cacerola soltaba un sonido que anunciaba la noche. Gabriel cerró los ojos, manteniendo la ceguera por fuera, mientras dentro de su pecho un bastante humano temblor se encendía. No había certeza de que lo que nacía fuera amor o un accidente del alma, solo había la percepción de que algo había cambiado para siempre. La placa de las sospechas empezaba a calentarse y la casa, paciente, aguardaba. En la mañana siguiente, la vida se presentó con la normalidad de siempre. El sol se filtró por las cortinas, los empleados empezaron su jornada y en la cocina el aroma del pan aún fresco llenó el ambiente. Camila, sin saber que su presencia era ya un elemento del tablero de ajedrez de la mansión, amasó con la calma de quien restituye el mundo a su sitio. Pero en algún lugar, una mano apretaba el teléfono con fuerza. La conspiración no descansaría. Y mientras la ciudad seguía, dos corazones comenzaban a reconocerse con la lentitud del que aprende a leer en una lengua extraña. Antes de continuar, comenta desde qué ciudad nos lees. El plan que Ramiro había puesto en marcha no tardó en mostrar sus dientes. Aquellos hilos que se mueven en las sombras de los despachos, correos sugiriendo tratos, firmas que se retocan, llamadas con nombres a medio voz, comenzaron a cobrar forma. Había una prisa fría en su manera de actuar. Cada mañana regresaba con una nueva lista de movimientos que quería acelerar. Él no disfrutaba únicamente del poder, le inquietaba la idea de perderlo. Para su alma el control no era lujo, era seguridad. La noche del banquete llegó con un rumor de tensión que no se percibía por la fachada reluciente de la casa.
El jardín estaba dispuesto con mesas que parecían islas de porcelana, candelabros suspendidos y una cortina de luces que imitaba la constelación. Era el tipo de evento en el que se celebraba algo más que una comida. Se validaban alianzas, se contaban favores. Resultó irónico que aquella velada, pensada para mostrar estabilidad, fuera precisamente la ocasión en que la fragilidad ajena salió a la luz. Camila lo preparó todo con la precisión de quien sabe que una cena bien servida puede ser argumento y consuelo. Procedió con su equipo en la cocina sin estridencias, como si cada gesto fuese una frase de una conversación antigua. El pan estuvo crujiente en su punto, el mole tenía la oscuridad justa, y los postres fueron pequeños pronunciamientos de ternura. A su lado, Paulina repartía servilletas como si fuese una cortesana infantil, encantando a los invitados con su naturalidad. En la sala Renata brillaba como un accesorio preparado para distraer miradas. Sonreía con esa facilidad que solo los que llevan años entrenándose ante cámaras consiguen. Su mirada, sin embargo, tenía aristas que revelaban nervio. Ramiro estaba en una mesa próxima, con un vaso que giraba en su mano como una ruleta. Cada tanto lanzaba miradas hacia el despacho de Gabriel. Quería que la noche fuese el anuncio de su nueva era. El banquete comenzó, los invitados comentaron el menú, aplaudieron la textura del guiso y pidieron repetir la receta del pan. Entre los elogios se filtraba la palabra que para muchos significaba restauración, normalidad. Nadie, sin embargo, sabía que entre las estrategias desplegadas en aquella casa había una que buscaba algo más que la tranquilidad de una velada. Buscaba pruebas. Los técnicos de Gabriel trabajaban con discreción. En una mesa contigua, un hombre con una libreta anotaba patrones de comportamiento. En otra, alguien avisaba contraseñas de acceso a cámaras exteriores. Gabriel mismo permanecía sentado en la penumbra, acompañado de su bastón y de la sensación curiosa de que muchas cosas, incluso las que no veía, le hablaban. Observaba con la atención de quien ha decidido descifrar hasta la última intención. Fue durante el segundo servicio cuando un accidente aparentemente banal precipitó lo que todos temían. Un camarero tropieza, resbala y un café caliente termina desplegándose sobre unos papeles que habían quedado en una mesa lateral. Esos papeles no eran cualquier cosa, eran copias de balances y documentos que Ramiro había colocado allí momentos antes. Documentos que mostraban movimientos financieros sutiles, firmas en las que se insinuaba manipulación. El hombre en la cocina gritó. Alguien acudió a limpiar, pero ya era tarde. Las hojas estaban arrugadas, borrosas por el líquido. Para Ramiro, aquel accidente fue una posibilidad que aceleraba su plan. Si los documentos se dañaban, podría alegar que habían sido víctimas de una negligencia durante la velada, y así justificar movimientos rápidos en la junta. Pero el azar, que a veces se viste de justicia, operó de otra manera. Un invitado, distraído y tecnológico, fotografió la escena con su móvil. La imagen del papel manchado circuló por mensajes privados. Alguien la guardó y, sin aviso, esa toma terminó en manos del equipo de Gabriel. La fotografía no solo mostraba el derrame. Por un ángulo fortuito, se veía a Ramiro con un sobre en la mano. La red se cerró. Gabriel no necesitó demostrar que la foto era real. Su gabinete legal la analizó con calma y encontró correspondencias que no cuadraban con la versión de Ramiro. Los peritos cotejaron la tinta, las fechas, las grabaciones de cámaras de servicio. Del vino y de la cocina salieron pruebas. Un registro de accesos que señalaba movimientos nocturnos en áreas restringidas. Un mensaje eliminado cuya copia fue recuperada por los técnicos. Y una fotografía de tornillos alterados en la lámpara que había caído semanas atrás. Todo empezaba a encajar con una lógica simple y brutal. Alguien había querido desestabilizarlo. La mañana que siguió el banquete, hubo un cambio que se percibía en la mansión como una presión en el aire. Gabriel había decidido que era hora de mover la pieza pública. Convocó a la junta directiva con la calma de quien dispone de una carta que dejará sin jugada a quien se confía demasiado. Los miembros se sentaron con la gravedad de quienes sienten que las palabras de esa reunión podían redibujar carreras y reputaciones. La sala de juntas olía a madera pulida y a café frío.
En la pantalla se proyectaron fotografías, extractos de mensajes y el informe del perito que había examinado la lámpara. Tornillos sueltos, herramienta usada que no pertenecía al servicio habitual, huellas compatibles con alguien que conocía la estructura eléctrica. Se sumaron registros, una cadena de correos en la que Ramiro aparecía intercambiando opiniones con una cuenta vinculada indirectamente a Renata, una transferencia pendiente que sugería pagos por asesoría no declarada. El panorama era más que sospechoso, apuntaba a un plan concertado. Ramiro intentó negar, como suelen hacerlo los que saben que una mentira es más fácil cuando hay teatro detrás. Repitió que todo era una conspiración en su contra, que él buscaba solo el bien de la compañía. Renata, en la sala, mantuvo una pose que oscilaba entre la indignación y la fe puesta en su propia habilidad para manejar crisis públicas. Pero la evidencia no cedía. El perito explicó, en términos sencillos, cómo las piezas técnicas confirmaban manipulación. El equipo legal presentó los correos recuperados. Un técnico de seguridad mostró cómo, la noche del accidente, alguien había abierto una sesión en el panel de control desde un terminal cuya IP coincidía con la oficina de Ramiro. Al final, la puerta del despacho se abrió y 2 policías entraron con la formalidad que exige la ley. Iban acompañados por una orden de detención que se apoyaba en el expediente reunido por el equipo de Gabriel y entregado a la fiscalía. No era un acto de vendetta. Había documentos, testigos, pericias. Ramiro fue esposado con la serenidad con la que la justicia suele presentarse cuando ha sido alimentada por pruebas. Sus palabras, aún así, resonaron en la sala. Habló de injusticia, de trampas, de enemigos. Nadie le creyó del todo. La mirada de los miembros del consejo era ahora otro tipo de vigilancia. El arresto se produjo sin dramatismos innecesarios. La policía leyó sus derechos, registró sus datos y se lo llevó. La noticia explotó a media tarde. Titulares que hablaban de conspiración, entrevistas que especulaban sobre motivaciones y la inevitable cascada de rumores. Renata no fue arrestada esa mañana. Su implicación era más sutil, social, lejos del alcance de una orden de detención inmediata. Pero su nombre, por asociación, quedó marcado. Sus patrocinadores comenzaron a distanciarse. Sus publicaciones se llenaron de comentarios que exigían explicaciones. El golpe era profesional y público. En medio de todo aquello, una herida distinta se abrió. La revelación pública de la conspiración trajo consigo un hecho que nadie había previsto. Un reportero, en la euforia de la noticia, recordó haber visto al empresario realizando ciertos movimientos en la mansión que, según su versión, contradecían la ceguera declarada. Sostuvo que había imágenes en las que Gabriel guiaba su bastón de forma poco convincente. La noticia se transformó en pregunta, y de pregunta en evidencia transmitida en directo. Había un video filtrado, corto, de Gabriel tocando el borde de una mesa en un gesto que, a ojos ajenos, parecía indicar que su incapacidad no era total. La filtración no tuvo una única causa, fue la suma de dedos acusadores que buscaban un trofeo. El medio que publicó la secuencia la presentó con la dureza del sensacionalismo. ¿Fue fingida la ceguera del magnate?, decía el titular. Para Camila, que estaba en la cocina recogiendo bandejas, la difusión fue como una niebla fría que se coló por la puerta. Se lo contaron entre fogones como si fuese una calumnia más. Ella no quería creerlo. La imagen, no obstante, llegó a su teléfono por una cadena de mensajes. La visión le golpeó con la misma sensación de un plato que se quiebra. Vio a Gabriel mover las manos con una precisión que la palabra fingir traía consigo. No hubo una sola forma de explicar el dolor que sintió. No era el escándalo público lo que la lastimó más, era la sensación de haber sido objeto, de no haber sabido que su gesto de ternura había sido contemplado desde una estrategia. Ese tipo de traición duele de un modo que no se cura con declaraciones.
Camila guardó el teléfono como quien recoge un vaso que no va a volver a usar, y sintió que su mundo se desmoronaba con la misma calma con la que cae la masa cuando no ha levado. Ella no confrontó a Gabriel en ese instante. Tomó decisiones rápidas y metódicas, como quien protege a un hijo de un incendio. Empacó la ropa de Paulina, recogió documentos, guardó el diploma que había comprado con tanto esfuerzo. No era una huida irracional, era una reacción de quien no quería que la vida de su hija quedase atrapada en el tornado de un escándalo ajeno. Tenía presente que aunque Gabriel mostrara arrepentimiento, la mentira había quebrado una confianza que tardaría en repararse. La salida fue contenida. Hizo las maletas sin alardes, explicó a doña Lucía que necesitaban un lugar temporal y pidió un taxi. En su mirada había determinación. Paulina, que aún no comprendía la complejidad de la traición, sostuvo la mano de su madre con la serenidad infantil de quien cree que un abrazo puede conjurar cualquier problema. Doña Lucía las despidió con un gesto en el que cabía la aprobación. Entendía la necesidad de cuidarse. Al taxi se subieron con la sensación de quien se traslada a un refugio que en su simplicidad guarda el aliento. El primer impacto de la salida llegó a Gabriel como una sacudida seca. No lo esperaba. Había previsto muchas cosas en su plan, pero no aquella reacción inmediata que dejaba a Camila y a su hija fuera de su casa. Trató de llamarla. Sus llamadas no fueron respondidas. Intentó enviar mensajes que no recibieron respuesta. La distancia, más que la ausencia de la verdad, fue la que empezó a apuñalarlo. Por primera vez, comprendió el tamaño de la herida que su estrategia podía causar en seres que no eran parte del tablero. No fue hasta que vio el taxi desaparecer en la lluvia que decidió actuar. No bastaban las medidas legales para alumbrar una reparación íntima. Había que correr, no para capturarla, sino para pedir perdón en carne y hueso, para mostrar que conocía el daño y estaba dispuesto a pagarlo. No pensó en su imagen pública ni en el qué dirán. Su mundo privado se había despegado del resto de su vida y lo que quería era volver a pegarlo. La estación de autobuses estaba regada por una tormenta que parecía compadecer el ánimo de la ciudad. La lluvia caía sobre los techos metálicos con un ritmo insistente, y las farolas convertían las gotas en pequeños fragmentos de luz. Allí, entre el bullicio de viajeros y la fragilidad de paraguas que se volcaban con el viento, Paulina aguardaba con Camila. La niña jugaba con las tachuelas de su mochila, ajena a que aquel lugar podía convertirse en escenario de una verdad demasiado grande. Gabriel llegó empapado, con la chaqueta pegada al cuerpo y la corbata torcida. Sus pasos dejaron huellas oscuras en el andén. La escena podría haber parecido una intromisión melodramática, pero nada en él era teatral en ese momento. Había una urgencia pura que despojaba de cualquier artificialidad. Se acercó con pasos que no sabía medir. Paulina lo miró un instante, sin alarma, como quien reconoce una figura que es parte de la rutina. Camila permanecía en silencio. La lluvia dibujaba líneas en su rostro. Sus ojos, que antes se abrían con la sorpresa y la risa, ahora estaban en guardia. Cuando Gabriel habló, su voz no sonó como la de un hombre que busca justificarse con excusas. Tenía un tono quebrado, humano. «Camila», dijo, y hubo en esa sola palabra todo un paisaje de arrepentimiento. No vine a explicarme con discursos, ni a pedir que me perdones en 5 minutos. Vine porque no quiero que te vayas sin que sepas lo que de verdad siento. Ella recogió la mirada con la dureza de quien se protege con razones. ¿Y qué es lo que sientes?, preguntó ella, la voz contenida, casi una línea clara. ¿Que te sirvió suplantar mi confianza? ¿Que te sirvió verme como parte de un experimento? El silencio fue una respuesta puntual. Gabriel respiró con dificultad, y cuando habló, buscó cada palabra como quien exhibe algo frágil. Empecé con una idea fría. La diseñé porque alguien quiso matarme, o al menos intentarlo.
Creí que fingir la ceguera me permitiría ver la verdad. No pensé que ver sacaría de mí la costumbre de contar rostros por su etiqueta. Vi cosas que nadie me había permitido ver antes. La constancia de un gesto, la honestidad en una mañana, la forma en que cuidas a tu hija. No sabía que me enamoraría de eso. No supe que enamorarme sería el precio de mi engaño. Ella escuchó, y no se dejó llevar por la cadencia de la confesión. Quería algo más que palabras, el gesto, el acto. ¿Y por qué no me lo dijiste?, inquirió, con una calma que escondía un volcán. ¿Por qué decidir que eras tú quien tenía derecho a observarme sin que yo supiera que era el experimento? Gabriel tragó la lluvia como si fuese sal. Su voz se quebró. Porque pensé que si te daba la verdad desde el principio, todo cambiaría y no podría ver lo que necesitaba ver. Pero me equivoqué. No solo te hice daño, te utilicé, y por eso vine a decirte que me equivoqué. Te pido perdón, no te pido que me creas ahora, solo te pido que me escuches. Camila miró a Paulina y vio en ella la absoluta necesidad de que su madre tomase una decisión sensata. Ese fue el motivo que la hizo bajar el tono. No era que aceptase la historia, era que por su hija necesitaba respuestas y garantías. No pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. No era una lágrima de debilidad, sino de cansancio, del cansancio de quien ha cuidado tanto que ha olvidado cuidarse. No puedo olvidarlo, dijo. No puedo fingir que no me mintieras durante semanas. Lo que quiero saber es si todo esto fue un juego de ajedrez para ti o si en algún momento lo que sentiste fue verdadero. Gabriel se acercó con cautela, extendió las manos, que temblaban. Fue verdadero, susurró. Te vi, Camila, no con mirada de empresario, sino con la de alguien que aprendió a valorar la paciencia, la pobreza de las alegrías sencillas y la generosidad de dar de comer. Te vi en las manos, en el modo en que tratabas el pan, en la forma en que cuentas un cuento a una niña. Te vi desde el primer día, y ya no pude dejar de ver. En ese instante, Camila comprendió algo que la dejó con un doble filo en el pecho. La sinceridad de la confesión no borraba la herida del engaño. Había ternura en las palabras, pero ellas no eran suficientes. Aún así, el borde de su resolución se suavizó. La lluvia les pegaba a ambos con el mismo frío. Las gotas que caían parecían una tregua menor que les ofrecía la ciudad. Entonces, sin que ninguno pudiera medir del todo la intensidad del movimiento, Camila se inclinó y besó a Gabriel. Fue un beso que no era un lazo repentino, sino el resultado de horas de cercanía que habían sin querer prendido una necesidad. Fue breve, contenido, lleno de una verdad que nadie más podía juzgar en ese momento. No fue el primer beso de una historia predestinada, sino una confesión con los labios. Paulina miró como quien ve un truco, y luego sonrió porque en la lluvia todo parecía posible. La reacción de Gabriel fue inmediata y completa. Sus manos, empapadas, se aferraron a los hombros de ella con una fragilidad que describía el asombro. Uno de sus dedos buscó la barbilla de Camila con timidez, después con decisión. Su respiración aceleró. En sus ojos, húmedos por la lluvia y por la emoción, se leía algo que la palabra atónito apenas alcanzaba. No era simple sorpresa, era el reconocimiento de que lo que había planeado desde la frialdad del cálculo se había convertido en carne. Dijo con la voz casi rota: «Te vi desde el primer día, te he visto. Cada gesto tuyo ha sido verdad en este lugar de mentiras, y eso me ha roto y me ha salvado». Ella apartó la frente y permitió que la distancia volviera a ser medida. No era un permiso pleno, era el inicio de una conversación que necesitaba acción. «No basta con decirlo», murmuró. «Quiero ver acciones, no necesito gestos grandilocuentes, necesito coherencia, promesas que se midan en hechos». Gabriela sintió, con una gravedad que ya no ocultaba su temor a perderla de verdad. «Te daré tiempo y actos. No te pido gracia. Te pido una oportunidad para probar que soy capaz de arrepentirme sin ocupar la palabra como pantalla». Ella no dijo nada más.
La decisión quedó en aquello: tiempo y pruebas. Se subieron a un autobús que llevaba hacia el barrio donde se habían instalado durante años. Gabriel observó a la madre y a la hija que se alejaban con el mismo dolor que quien ve partir un tren que no volverá a su horario. Lo siguiente que ocurrió fue la reparación pública y la prueba de que el amor no basta sin rectitud. Gabriel tomó la decisión de enfrentar las consecuencias no solo por sus sentimientos, sino por la necesidad de limpiar el entorno donde Camila tenía que convivir. Convocó a una rueda de prensa y, frente a cámaras y periodistas que olían a expectación, pronunció palabras que quebraban la solemnidad de su figura. Explicó que había fingido la ceguera como parte de una estrategia para descubrir a quienes lo habían querido dañar. No lo justificó. Pidió perdón, reconoció que su decisión había tenido víctimas y nombró en primer lugar a Camila, por el daño personal causado. Dijo que no pretendía inducir a la opinión, sino ser transparente. Presentó ante la Fiscalía el conjunto de pruebas que apoyaban la acusación contra Ramiro. Entregó grabaciones y peritajes. Permitió que la policía y la justicia trabajaran sin cortapisas. Además, autorizó que el equipo de seguridad distribuyera las pruebas que demostraban la manipulación de la lámpara, fotografías, análisis de las piezas y testimonios de técnicos. Todo ello realizado con la calma de quien ha decidido que antes de la reputación viene la verdad. Ramiro, con la camisa desarreglada y la rabia en su mirada, vio cómo la maquinaria que había intentado mover en su favor se desmoronaba. La Fiscalía, con la documentación aportada, avanzó en la investigación. Se formuló una acusación por tentativa de homicidio por sabotaje y por corrupción interna. La justicia actuó con los procedimientos necesarios: citaciones, peritajes oficiales, testimonios. El proceso fue público, porque la empresa tenía que limpiarse de sospechas y porque la ciudad demandaba respuestas. En la audiencia preliminar, el fiscal expuso las pruebas con detalle y el juez consideró que el caso debía seguir y que había elementos suficientes para ordenar medidas cautelares. Ramiro quedó sujeto a investigación y con una orden de detención preventiva en el momento en que se comprobó la gravedad de las pruebas. Renata, por su parte, tuvo que hacer frente a la caída social y profesional. Numerosos contratos y apariciones se suspendieron. No fue arrestada al instante porque su grado de implicación era, por la investigación, más de soporte moral y de aprovechamiento de la situación que de acción directa en la manipulación material. Aún así, su entorno se contrajo y sus aliados se volvieron esquivos. La humillación de ocupar portadas no fue poca, y la pérdida fue tanto profesional como personal. Para ella, la caída fue lenta y pública. Pero las medidas judiciales, por necesarias que fuesen, no alcanzaban el centro del daño que Gabriel había causado. Camila necesitaba ver que aquello que él decía iba más allá de palabras. Necesitaba acciones que protegieran su dignidad y el futuro de su hija. Gabriel lo entendió y procuró que sus actos fueran discretos pero eficaces. No quiso comprar la lealtad, ni recompensar el perdón con gestos teatrales. Lo que hizo fue lo que ella pidió: coherencia. Primero, buscó restaurar la seguridad de la familia de Camila. Gestionó con discreción un fondo para cubrir gastos inmediatos, sin presentarlo como favor, sino como reparación. Luego contactó con chefs y empresarios del sector para pedir apoyo en el proyecto profesional que hacía tiempo Camila acariciaba: abrir un restaurante que honrase su historia. No lo anunció en medios, se movió por canales que demostraran su voluntad de ayudar sin convertir la acción en titular. También pidió disculpas públicas, pero más que disculpas, dejó que su testimonio y su colaboración en la investigación mostraran que reconocía su error. Camila observó todo desde la distancia con ojos recelosos. Algunas ofertas las rechazó, otras las aceptó porque sabía distinguir entre la ayuda que empodera y la que humilla. La familia y algunos amigos le sugirieron aceptar la mano tendida, no como un pago por lo pasado, sino como una plataforma para su sueño. Después de muchas noches de deliberación y de conversaciones largas con doña Lucía y una amiga de la infancia, aceptó que una inversión justa para abrir un local no anulaba su dignidad, siempre que ella mantuviera la voz y el control del proyecto. Gabriel, sin embargo, puso una condición que la sorprendió. Pidió que el lugar se llamase Sabor de Casa,
y que la dirección y decisión culinaria quedasen en manos de Camila. Su propuesta incluía contratar a un pequeño equipo de confianza, apoyo logístico y la garantía de que no interferiría en las decisiones creativas. No fue un gesto de poder, fue un intento de facilitar el oficio que la había salvado. La reconstrucción no fue inmediata. Hubo días de tensión y retrocesos. A veces la prensa volvía a tantear la historia con preguntas malintencionadas. Otras, pequeñas notas optimistas, celebraban el talento de Camila. Gabriel aprendió a aceptar que su imagen pública no era la prioridad de su reparación. La prioridad era sostener, en silencio, lo que había prometido. Hizo cosas concretas. Despidió a 2 ejecutivos que habían mostrado prácticas turbias, implementó auditorías independientes y apoyó la reforma de los protocolos de seguridad en su empresa. No era un borrón por su mentira, pero sí una muestra de su intención de cambiar la cultura que permitió que la traición germinara. Hubo inevitablemente una conversación larga entre ambos que fue mucho más que una reconciliación romántica. Se sentaron en un pequeño comedor, con Paulina jugando a la mesa de al lado, y dialogaron sobre cómo reconstruir la confianza. Gabriel no pidió olvido, pidió la posibilidad de recomenzar desde la honestidad. Explicó con calma que el juego de la ceguera había sido una táctica desesperada, y que aunque le dio la información necesaria para detener a Ramiro, le quitó algo irreemplazable, la libertad de la persona con la que compartía momentos. Camila puso límites. No aceptaría nunca más ser observada sin su consentimiento. La transparencia debía ser la norma. Pidió como garantía mayor participación real en decisiones que impactasen su vida. Gabriel lo aceptó sin titubeos. El tiempo hizo su parte, no por milagro, sino por persistencia. Los gestos concretos de Gabriel dejaron de ser emergencias puntuales y se anunciaron como rutina. Aparecía en reuniones para ajustar los permisos de la obra del restaurante, no para opinar sobre el menú, sino para resolver trámites. Hablaba con proveedores para que Camila tuviera condiciones justas. Financiaba parte de la inversión con una condición que ella valoró, una cláusula que garantizaba la autonomía creativa. Camila, a su vez, permitió que la relación se repusiera con cautela. No fue un enamoramiento súbito, sino una construcción de confianza paso a paso. Llegó el día de la apertura de Sabor de Casa, con una mixtura de nervio y calma. La fachada, cálida en madera y terracota, invitaba a entrar. Dentro había mesas sencillas, fotos viejas en sepia y utensilios que hablaban de historias familiares. Paulina, con un lazo en el pelo, repartía tarjetas de felicitación a clientes felices. Doña Lucía, con la dignidad de quien ha cuidado de muchas vidas, observaba desde la cocina con orgullo. Gabriel ocupaba una mesa en la esquina, sin protagonismo, viendo sin invadir. Cuando salieron los primeros platos, la sala acogió en silencio la textura y el aroma que Camila había soñado. Los rostros se ablandaron, los elogios comenzaron a ser sinceros. En la inauguración ocurrió algo que no estaba planeado, que Renata, o su entorno mediático, intentó aprovechar la ocasión para sembrar noticias, pero la sencillez del lugar y la presencia de clientes reales convirtió las pretensiones en ruido. La comunidad respondió con aperturas que no buscaban sensacionalismo. Para Camila, la apertura fue más que un logro profesional, fue la recuperación de algo que le pertenecía y que nadie podría tomar por más que lo intentaran. Más tarde, en un jardín pequeño detrás del restaurante, Gabriel volvió a hablar con ella. Esta vez no había cámaras ni público expectante, solo la noche, un par de luces amables y la sensación de que lo construido tenía base. Hubo una pausa larga en la que los dos midieron la distancia que habían recorrido. «No te pedí perdón solo para calmar mi culpa», dijo él. «Te pedí que me dejaras estar porque quiero construir contigo algo que no se sostenga en trampas. Quiero que seas mi compañera, no mi premio». Camila lo miró. Sabía que una historia como la suya no se remataba con una frase ideal. Quería gestos que perduraran. Gabriel, con la sinceridad que ya no ocultaba, se arrodilló sin ruido.
No apareció un anillo ostentoso, apareció un gesto que tenía la solemnidad de aquello que llega después del trabajo. Abrió una pequeña caja y mostró un anillo sencillo, con una piedra pequeña que no pretendía brillar más que el deseo de estar juntos. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó, sin teatralidad, como quien ofrece un pacto y no una compra. Para Camila, la respuesta no fue inmediata. Pensó en Paulina, en su vida, en la necesidad de que cualquier unión fuese verdadera. Cuando dijo que sí, no hubo remordimientos, hubo una aceptación medida que delineaba la esperanza de un futuro trabajado. La boda fue íntima, con pocos invitados, con la serenidad de quienes saben que su unión es más que un rito. Era un compromiso de trabajo diario. Doña Lucía fue quien tomó la mano de Camila al cruzar el umbral del salón. Paulina, con una sonrisa que iluminó la casa, repartió confeti como si fuese una anunciadora de buenos tiempos. Los meses que siguieron se llenaron de pequeñas victorias. El restaurante prosperó, porque la comida hablaba desde la sinceridad de quien había aprendido a convertir la dificultad en sabor. Gabriel, por su parte, continuó transformando su empresa con medidas que ponían freno a la opacidad. Su relación con Camila no fue exenta de pruebas. Hubo discusiones sobre límites, sobre independencia, sobre hasta dónde debían involucrarse la una en el oficio del otro. Cada enfrentamiento fue una oportunidad para practicar lo que Camila había exigido: coherencia. Paulina creció en esa casa que ahora no era una mansión impenetrable, sino un hogar que se abría al barrio. Le gustaba armar pequeños menús para sus padres. Su risa era una medicina cotidiana. Doña Lucía se convirtió en puente entre las familias y la enjundia de la casa pasó a ser más humana y menos emblemática. La apuesta de Gabriel por ver con el corazón tomó otra forma en su día a día. Empezó a dedicar horas a aprender a escuchar sin traducir la vida en ganancias. Comenzó a involucrarse en programas de mentoría para jóvenes con talento y pocos medios. Acompañó a Camila en ferias de comida, no para figurar, sino para aprender. Aprendió a hacer preguntas sin intentar controlar las respuestas. Su mirada, alguna vez calculadora, se hacía ahora paciente. El tiempo enseñó que las heridas, si se trabajan con cuidado, pueden convertirse en cicatrices que cuentan historias de supervivencia. La mentira de principio nunca dejó de ser una sombra. A veces, en conversaciones menos iluminadas, emergía como recuerdo que ambos trataban con respeto. Nunca pretenderían ignorarla. La habían enfrentado y habían decidido vivir con ella como una lección. Hablaron a menudo de consentimiento y de ética. No era suficiente que la relación funcionase en secreto. Había que construir normas que le dieran seguridad a ambos. En una tarde de otoño, el restaurante estaba lleno, y la ciudad tenía ese aire de tiempo que se para contemplar. Gabriel salió a la terraza y se apoyó en la barandilla. Paulina apareció con una hoja en la que había dibujado a su familia: cámaras, una lámpara, galletas, una mujer con pelo recogido. Sonrió al verla. La vida, pensó, no era la noticia que una vez explotó en titulares. Era la repetición simple de cuidados: un pan hecho con amor, un libro leído antes de dormir, una mano que se ofrece para tomarla de otro. Cerca, en una mesa, un cliente dijo en voz alta algo que resumía la sensación del lugar: aquí se come como en casa. La frase hizo eco. Gabriel sintió con una claridad nueva que había aprendido a ver. No con la total y absoluta confianza que algún día esperan los cuentos, sino con la certeza de quien sabe que el corazón tiene sus modos de observar, más lentos, pero más fieles. Por la noche, mientras la ciudad se apagaba y las luces del restaurante se quedaban como faros, Gabriel y Camila recogieron los últimos platos. Ella lo miró,
y sin dramatismos, apoyó la frente a su hombro. No fueron palabras grandilocuentes, fue un gesto que daba cuenta de lo que habían elegido. Un trabajo continuo, una apuesta difícil, la confianza que se renueva a diario. En ese gesto, el pasado no desaparecía, pero dejaba de comandar el presente. Antes de que la cámara final se apague en la imaginación de quien escucha esta historia, queda una pregunta en el aire que nos interpela. ¿Justificó la mentira de Gabriel la verdad que al final permitió descubrir? No hay una respuesta única. Hubo error, hubo daño, hubo arrepentimiento y, sobre todo, hubo reparación. Si esta narración te ha tocado, suscríbete y deja en los comentarios si crees que la verdad alcanzó para reparar lo que la mentira destruyó.